Vamos a ver un poquito nada más para hablar de estas cosas y tenerlas bien claro. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 1. Quisiera leer un poco el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, esta carta fue dirigida a los santos y fieles que están en Éfeso, en una ciudad de Éfeso. Y luego los llama de esta manera. Y vamos a ver el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estos a los santos y fieles, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces hemos recibido del Señor los llamados, los escogidos, los santos y fieles. Hemos recibido del Señor un nombre de este pueblo, y es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, las iglesias del Señor. Y ese es el nombre, iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. También queremos aclarar, y es necesario, nosotros lo tenemos también ya por sabido entre nosotros, de que no venimos a la iglesia. Es imposible venir a la iglesia. O sea, que alguien diga voy a la iglesia, es imposible. Porque cada uno de nosotros es la iglesia de Cristo. Como dice 1 Corintios 12, que así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así nosotros también somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros, miembro en particular de ese cuerpo. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso es lo que somos. Y aquí hablaba de las iglesias, y lo vemos en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea, Tiatira. Entonces, todas estas, todo este pueblo lo llama así iglesia, y le pone la localidad, es la ciudad donde se congrega y donde está la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Barcelona.
Porque hay 3 congregaciones en Barcelona y somos la iglesia de Barcelona. Pero también hay una realidad, hermano. Hay más iglesias en Barcelona. Nosotros no lo sabemos y esperamos que el Señor, así como nos despertó al Evangelio a nosotros, despierte a otros al Evangelio de Cristo. Y debemos estar orando por ese pueblo que es la iglesia de Dios. Entonces queremos plantear esto, porque cuando dice iglesia Pozo de Jacob, es un nombre que, aunque lo sacaron de la Biblia, no vemos en las Escrituras, donde dice el apóstol Pablo, iré a la iglesia del Pozo de Jacob, sino que iba a la iglesia de Jerusalén. Es decir, toda la iglesia que se reunía, que se congregaba y que existía en Jerusalén. La iglesia de Antioquía también, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, de Colosa. Entonces es una realidad de que las iglesias de Asia, también en una oportunidad, de Galacia, la región de Galacia también. Entonces, el nombre que se nos ha dado a nosotros de parte del Señor es que somos iglesia. Entonces, otro, iglesia, Jesucristo es el Señor, eso no está contemplado en las Escrituras. Iglesia bautista, fundamentalista, X, eso no está en las Escrituras. Iglesia libre de los libres del sur, así también hay, y libres del norte, y bautistas del sur y bautistas del norte, y de todas partes. Entonces no, este es de la línea por aquí y otra línea por allá, y eso no existe en la Escritura. Entonces la iglesia es una, pero es necesario también, ha sido necesario, porque como está escrito, en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, y empezaron a ponerle algo adicional a la iglesia. Iglesia del viviente que me ve, iglesia Cristo el Rey, iglesia Dios es amor, iglesia la comunidad cristiana. Eso no está en la Escritura. Por eso es que la comunidad cristiana murió, aquel grupo que se reunía así murió, y nació, emergió de en medio de todo esto la iglesia. La iglesia. Así es como nosotros nos llamamos. Nosotros somos iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Todos los llamados del nombre de Jesucristo somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todavía no entiendo bien estas cosas tan tremendas, de que nosotros somos la plenitud de Cristo, porque somos parte de su cuerpo. Esto todavía no lo puedo comprender, pero es tan maravilloso, parte de su cuerpo, y estamos unidos con Él y crecemos con Él, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. También los pastores no son cabeza de la iglesia. Hay una sola cabeza, Cristo. ¿Ok? Una sola cabeza y es Cristo. Los pastores no son cabeza de la iglesia. No. No, usted que es la cabeza, no. La cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo unido entre sí por todas las criaturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces esta es una de las doctrinas más poderosas y queremos compartirla con nuestros hermanos, que somos iglesia.
Y hermanos, algo que cada uno de nosotros debe amar. Hemos conocido el Evangelio y estamos conociendo el Evangelio. Y la doctrina del Evangelio nos enseña que nosotros somos iglesia. Entonces, no podemos conformarnos. A muchos de nosotros, por otras cosas, nos han dicho, no, pero es mejor tener un nombre para ubicarnos rápido. No. ¿Saben qué? La gente quiere ubicar, la gente ya tiene una lista. Bautista, pentecostal, libre, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué eres tú? Bautista, pentecostal, libre. Entonces ya cuando no, bautista, ok, ya. Pentecostal, no, ya sé cómo te viene. Y el otro, esto no es bíblico. No es bíblico. Hermano, pero pudiera haber servido para algo. No es bíblico. Esto fue invención meramente humana. No es de Dios. Dios no ha mandado a poner nombres extraños a lo que Él le ha puesto ya nombre. Iglesia. Entonces, y les animamos, hermano. Fíjense, a veces, y muchas veces pensamos, bueno, ya entiendo esto, algún día será una realidad, y quizás yo no lo veré. Cuando se quiten los nombres de las iglesias y desaparezcan las denominaciones, quizás yo no lo veré. Ese es el pensamiento, estoy hablando de un pensamiento. Pero bueno, ahí ya yo entiendo que eso no procede. No, hermano. Ese no debe ser el pensamiento. Debo orar, debo creer y debo compartir la verdad bíblica. ¿Ven? Y hermano, nosotros tenemos que ya que conocemos la Escritura y el Evangelio, ¿a dónde estamos apuntando? ¿A 500 años atrás? No. ¿600? No. Allá. A Pentecostés, que no es pentecostal, sino Pentecostés, el día en que se vio la iglesia y comenzó la iglesia, renació allá con los discípulos. Allá, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor escondida durante mucho tiempo también, allá con Abraham, con aquel hermano de la iglesia, aquel hermano nuestro que debemos recordar y seguir su ejemplo, Abel, hermano de la iglesia de Dios. Con nuestro hermano David, y cuando se ofrecían sacrificios, él ofreció alabanza como nosotros hoy lo hacemos. Y profetizando, hablaba de nosotros que ofreceríamos sacrificios de alabanza. Entonces, hermanos, oremos por estas cosas. Es una de las cosas que queremos, y si tenemos comunión con la iglesia, queremos compartir esto. Y de verdad, hermanos, les ruego sus oraciones, porque al presentar las escrituras deben ser creídas. ¿No creen que Dios es digno de que su palabra sea creída? Es digno, hermano. Yo lo veo y no veo los nombres y digo, no podemos tener nombre. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y qué hicimos? Quitamos todos los letreros. Porque tiene que haber una obediencia a la palabra. Tú tienes que tener una obediencia. Si ahora aprendes esto, no puedes decir, bueno, en un momento hemos estado aprendiendo en las escrituras y en la edificación mutua entre el pueblo del Señor, en las reuniones,
por las casas, hemos estado aprendiendo. Entonces, hermano, eso debe ser una realidad, una obediencia al Señor. Cada día, encaminarnos, apuntándonos hasta allá. No soñar, bueno, quizás yo no llegue a ver. Yo no llego a ver y tengo eso así, ni oro por eso. Ni me preocupa compartir el Evangelio. Si alguien te llama hermano, allá afuera y tú no lo conoces, debe primeramente darte gozo. Y entonces luego me gustaría compartir contigo. Para confirmar si estamos en la misma fe. Si él te cree el Evangelio, la doctrina de Jesucristo. Pero quizás no tenemos tiempo. Debemos invertir tiempo en esto. Porque si amamos a nuestros hermanos y existe una sola iglesia, es bueno que estemos juntos. Unánimes, juntos, como al principio. Como al principio. Compartiendo una misma cosa. La doctrina de los apóstoles siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y eso queremos compartir. Entonces, allí estamos viendo. También nos estén orando por cuanto solo a la iglesia le ha sido dada la administración de los ministerios. Solo y únicamente a la iglesia. Todo aquello que se puede llamar ministerio fuera de la iglesia, o aparte de la iglesia, o paralelo a la iglesia, no es ministerio. Bíblicamente, no. Los ministerios están dentro de la iglesia. Efesios lo dice muy bien. Efesios dice, miren lo precioso del Señor en nuestra salvación. Efesios capítulo 4, que habla de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, precioso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. El llamado de Dios nos cautivó y vinimos a Él, y debemos andar como Él anduvo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No puedes ser indiferente. Si conoces a otro, tienes que llegar hasta lo último. Necesito una conversación contigo, hermano, para ver si creemos igual. Necesitamos creer igual. Claro, soportando con paciencia los unos a los otros, teniendo paciencia. Esto no es cuestión de un día y decir, mira, ya resolví con este y este no es, o este es. No, es cuestión de tiempo, de sentarnos con las Escrituras y explicarle por las Escrituras cuál es el Evangelio, cómo es el Evangelio, qué es el Evangelio. El Evangelio no es el mensaje más importante de las Escrituras. Escuchen bien. El Evangelio es el mensaje de las Escrituras. Es el mensaje del que habla las Escrituras. Y me asombra poderosamente estas cosas. Siempre que hablo de esto, confirmando el Espíritu en mí, su palabra, y diciéndome que aún, hermanos, Esaú, como lo he compartido antes, nació para que podamos hablar del Evangelio. Y Esaú procuró el arrepentimiento con lágrimas y no lo encontró, no lo halló, no le fue concedido.
¿Por qué? Porque estaba determinado, conforme al Evangelio, que Él es Edom, el rojo. Y todos los de Edom verán y sufrirán la ira de Dios. Todos los de Edom. ¿Quién es este que viene de Bosra? De Edom, de pisar el lagar de sus enemigos. Y Edom es el rojo y el lagar es rojo. ¿No? ¿Entendemos eso? Eso está en la Escritura. Eso es el Evangelio. Él vivió y nació para que nosotros podamos hablar del Evangelio, porque el Evangelio lo encierra todo, porque el Evangelio habla de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de su obra magnífica en la cruz, y habla de sus redimidos, y habla de los condenados. Así habla el Evangelio. Y digo esto, hermano, para que lo compartamos, para que estemos solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, no varios cuerpos, un cuerpo. Escuchen bien, todos los que son ancianos en Barcelona, y oro por ellos, por los ancianos de verdad que están en Barcelona, Dios los tiene, para que todos un día nos reunamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos son los buenos. Todos los miembros de la iglesia que está en Barcelona no están solamente aquí en la comunidad cristiana, como decíamos antes. No están aquí con nosotros en las tres congregaciones, hay otras congregaciones. El Señor los tiene allí, están orando por ellos para que vean la luz del Evangelio, para que les resplandezca el Evangelio. Pero están yendo con las Escrituras. Dejen el teléfono también, por si Dios tiene misericordia y también nos llama. Tenemos que ir. Claro, los que rechazan el Evangelio, nada podemos hacer, porque el Señor no les ha resplandecido con el Evangelio, no les ha amanecido. Pero debemos estar ocupados en esto, porque hay un pueblo de Dios que está disperso, y con la predicación del Evangelio también, hermano. Pero también, hermano, esto nos va a llevar a desocuparnos de otras cosas que todavía estamos haciendo, para ocuparnos en compartir la santa palabra del Señor, el Evangelio, la doctrina de Cristo. Un cuerpo, somos un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Una misma cosa, hermano, no hay varias cosas. Pero hoy, lo que hoy tenemos, ¿por qué tantos hermanos regados y algunos padeciendo en estas sinagogas de Satanás, que lo que saben es pedir dinero y sacar provecho y robar a la gente y mentirle cada día más? No hay los pastores que dispersan el rebaño y que están como leones acechando su presa para devorarla, para quitarle su pan, para enriquecerse de otros. No estos que aman las ganancias deshonestas, no. Hermanos, Dios tiene su pueblo aquí, tiene una sola iglesia, tiene una sola iglesia, y hoy orábamos aquí por la iglesia en todo el mundo. Orábamos, hermano, hoy por la iglesia en todo el mundo.
y en una sola iglesia. Pero no podemos conformarnos con que, bueno, es una sola iglesia, está en todo el mundo y Dios sabrá. No, Dios va a dar la orden, salir de medio de ellos, y saldrán y compartiremos tremendamente. Y miren, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y estos somos nosotros, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor lo hizo así. Fue exaltado y dio dones a los hombres. Y vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban allá en Jerusalén reunidos y recibieron dones. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y así lo hizo el Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, la majestad del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy día, por la apostasía, de verdad que el Señor, en su soberanía y en su poder, yo hoy pensé mi camino y Dios me está guiando al que quiero. Quiero decirles eso. Yo hoy pensé, bueno, me corresponde seguir, pero me está guiando a hablarles a ustedes de esta realidad de la cual vamos a hablar también. Queremos compartir con todos, con nuestros hermanos del Perú, para que también la iglesia se añade una. Ya no debe ser la iglesia bautista del Perú, sino la iglesia de Lima. Está en Lima. Porque bautista no está. No está. Tienen tantos y tantos años, ya de tantos años de fundada. Bueno, pero la que yo veo en el libro de Hechos es más vieja. Entonces, hasta por edad de gana. Y aquí, entonces, si estamos hablando de años, nosotros estamos hablando de más de 2010 años. Aproximadamente. Entonces, no me hable de 500, de tantos años, sino aquí estamos. Y si hablamos de la iglesia de Cristo, Él también guió a su iglesia por el desierto, a sus redimidos. ¿Recuerda? Entonces es más antigua todavía. Pero entonces, hermano, fíjense, el Señor nos guía cada día. Entonces se levanta un hombre y lo que tenemos hoy, yo soy un evangelista, el Señor me dio este ministerio, yo debo desarrollar mi ministerio. Y sale el evangelista para allá y para acá y la iglesia está aquí, pero él no tiene nada que ver con la iglesia, él está en su ministerio, para allá, va para acá, y entonces llaman evangelista internacional. Y yo leo, no sabe. No aparece evangelista internacional. Y los que van a ver esto y a escuchar esto en internet también, escuchen los del mundo, los que nos van a escuchar porque nos están escuchando. Escuchen esto, no existen evangelistas internacionales, no existen dones solamente aparte de la iglesia, no existen.
O sea, es para los miembros de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. La administración fue dada a la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia. Y nunca nuestro amado hermano Pablo se desligó de la iglesia. O digo mi ministerio paulino. Pero por allí está la enseñanza así. Estas son las cartas paulinas. Ya le pusieron el nombre de Paulino. Esas no son las cartas paulinas. Esa es la palabra del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Y la iglesia debe despertar con esto. Pablo, ¿qué dijo de sí mismo? ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Nada. Dios es el que da crecimiento. Él dijo, colaboradores de Dios, por medio de los cuales ha llegado el Evangelio. Solamente servidores, esclavos de Jesucristo. Pero no, sí, conforme a las cartas paulinas. ¿Qué es eso? Dios usó a estos hombres para hablarnos y para escribir, pero el autor no es ninguno de ellos. Por eso cuando usted ve un escrito, libro de Romanos, autor, apóstol Pablo, ya ahí tache eso porque hay un error. Autor, Dios, Espíritu Santo. Secretario, el que le escribió la cosa, escribe ahí, el apóstol Pablo, un esclavo de Cristo, y Cristo le dictaba, escribe a la iglesia así, y él venía así. Entonces no, hermano, en estos días pensaba tantas cosas de estos ministerios. Saben que yo trabajé en un ministerio llamado la Liga Bíblica, y lo digo por nombre también, quizás van a escuchar, y les ruego que escuchen, y quiero decirlo por nombre porque esto debe redarguir. Y en la liga me decían, bueno, la Liga Bíblica existe porque la iglesia no ha tomado su responsabilidad de colocar las escrituras. ¿Ven? Existe porque la iglesia no ha tomado la responsabilidad de colocar las escrituras a los hermanos y a la gente. Si en verdad eso es verdad, entonces oren al Señor y ya vayan a su iglesia a anunciar esto. Mira, tienen que aprender esto y colocar la escritura, y ya la Liga Bíblica debió desaparecer ya. Quizás algunos dirán, para escuchar esto, bueno, empezó a tirarme a todo el mundo. Escuchen bien. Sí, no voy a hablar lizones de nadie. No usaré de títulos con nadie. De lo contrario, mi hacedor me destruirá. Juventud con una misión. Ministerio. No es ministerio porque no depende de la iglesia. Y nosotros queremos hablar con todo esto, hermano. Escuchen, en serio lo que está pasando, hermano. Las iglesias de Asiqueo, esa organización no tiene sentido, ¿viste? La MAE, Hard Christ, no tiene sentido. Es la iglesia.
ministerio de integridad y sabiduría en la iglesia? ¿Hasta cuándo los nombres? Hay un solo nombre que debe ser exaltado, Jesucristo, y hay un solo nombre dado a sus santos, la iglesia. Están las escrituras. Debemos proclamar también estas cosas, hermanos. Debemos identificar por las escrituras lo que Dios ha dicho y lo que es bíblico. Bueno, esto no es bíblico, pero es necesario. ¿Cómo así? Que no es bíblico, pero es necesario. ¿Quién inventó eso? Es algo que no es bíblico, pero es necesario. Hemos leído y recuerdan cuando hablamos también muy breve de la importancia de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos describe los hechos, los acontecimientos que han de hacer los hombres. Y que Dios afecta, dice en su palabra, que Él inclina directamente el corazón de los hombres. Los afecta con su poder, quebranta su voluntad y los lleva a hacer lo que Él ha dicho en su palabra. Como hemos leído anteriormente, aquellos hombres que avergonzarán a la ramera, contra ella se levantarán y luego darán todo el poder a la bestia, conforme a lo que el Señor ha dicho. Harán lo que el Señor les ha dicho que hagan. Así lo harán. Entonces, ¿cómo es que algo hay fuera de las escrituras que bueno, podemos tenerlo? Les pido que oren por eso. Que oren, hermanos. Hermanos, debemos estar ocupados en toda lo que se refiere a la vida de la iglesia, como iglesia de Jesucristo. Como iglesia de Jesucristo. No existe ministerio fuera de la iglesia. Las organizaciones para eclesiásticas. ¿No les da dolor ir a una librería? ¿No les da dolor ir a una librería y ver que muchos de los que venden la Biblia ni siquiera son creyentes? Que todo está por un comercio. No da dolor eso. Ver que al lado de la Biblia colocan un libro satánico y ni se dan cuenta. Ponen la Biblia a un lado y al lado dice cómo puede ser bendecido, prosperado y en victoria. Eso es un satanismo. Les ponen al lado de la Biblia y no tienen discernimiento. Cuando la profecía dice de nosotros que nosotros podemos discernir, hermanos, entre lo santo y lo profano, nosotros podemos discernir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso se nos ha concedido al pueblo de Dios según la profecía. Entonces, cuando alguien te diga, ¿dónde te congregas, hermano? Si lo de la fundación aquí, lo de Boyacá allá y lo de Campo Claro allá. Sí. ¿Y de qué iglesia eres? De la iglesia de Dios. Pero ¿qué nombre tiene? Iglesia. ¿Cómo es eso? Qué raro. No, es lo que dice la Biblia. Mira, ven y te muestro. Y buscamos en las escrituras. Es necesario, y si alguien dice, no, bueno, ahorita voy muy rápido, creo que es importante, porque si tu iglesia tiene un nombre, no es como dice la Biblia. Vamos a ver si nos procuramos sentar. Es importante, no sea que estés en el error. La iglesia de Dios.
Bien. ¿Cómo se llama el pueblo que Dios, como dice el Señor, fíjense en Hechos? Bueno, voy a Hechos y luego regreso allá al texto. Mire cómo dice, cómo llama a su pueblo, y esto debe ser algo gozoso. El apóstol Pablo reúne a los ancianos Hechos 20, hermano. Fíjense lo que el versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, cuando tú dices los ancianos de la iglesia, ya saben a qué se está refiriendo. Los ancianos que él ha puesto en su cuerpo, que es la iglesia. No dice los ancianos de la iglesia Cristo el Salvador. No existe iglesia así. Es iglesia. Y dice el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El pueblo que era redimido con su propia sangre, Él mismo la llama la iglesia del Señor. Él dice: la iglesia mía, la iglesia del Señor. Somos su iglesia, su cuerpo. Y vamos a Efesios otra vez. Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en este servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, hermanos, perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Y la gente habla de ministerio como algo aparte de la iglesia. Y aquí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese servicio, esos ministerios, ese ministerio es para hacernos crecer en la iglesia, la estatura de Cristo. Dios lo va a usar no para que crezca el ministerio. ¿En qué sentido lo digo? Que la gente está ocupada en sus ministerios y no, el ministerio está creciendo mucho, y el ministerio, y preocupado por el ministerio. Sí, nuestro ministerio y la propaganda. El ministerio ha crecido últimamente en los últimos años. Nuestro ministerio que abarca a miles de países y tal, cientos de países. Nuestro ministerio que ha llegado hasta... ¿Qué ministerio? Entonces, la propaganda para el ministerio. Y aquí dice que eso es un servicio. Bueno, eso no. Eso se sirve a sí mismo al ministerio. Se sirve a sí mismo. Eso que llaman ministerio. Porque yo tengo un ministerio en Sabana de Uchile. Nuestros hermanos estén orando por Sabana de Uchile. Un varón
que presidía allí, se dio cuenta en su mente carnal, inflada, de que según él tenía un ministerio. Y como allá, ¿cuántos aproximadamente son los hermanos que fueron? Como 18. Él tuvo que irse, porque allí con esos 18 él no podía desarrollar su ministerio. Tiene que arrepentirse de su pecado, porque no ama a la iglesia. Ministerio, nuestro ministerio, Billy Graham, una abominación. ¿Quién te dijo que tu nombre es algo, Billy Graham? ¿Quién te dijo que tu nombre es algo? ¿Quién te enseñó a poner tu nombre por encima del santo nombre de Jesús? Ministerio Luis Palau. ¿Quién te enseñó? ¿No has leído que su nombre es sobre todo nombre? Que se nombra en el cielo y en la tierra, y que ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero piensan en sus ministerios. Y un hombre blasfema el nombre de Cristo y no está pendiente de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y hay algo que Dios hace como un creyente. Desde que cree comienza a dar fruto, y el Padre lo limpia para que lleve más fruto, y después su fruto permanece. Y si un hombre, si yo mismo al final de mis días termino blasfemando contra Cristo, no importa lo que diga la gente, no importa trayectoria. ¿Qué trayectoria? Tiene que tu fruto permanecer hasta el final. Pero no, oigan, hay que guardar al ministro por su trayectoria ministerial. Trayectoria ministerial. ¿Qué es trayectoria ministerial, hermano? Obras. Judaísmo disfrazado. Sí, tenemos tanto tiempo de ministerio, tantos años de ministerio. ¿Qué ministerio? Hermanos, el nombre del Señor debe ser glorificado, exaltado. Jesús de Nazaret es el Rey de la iglesia. Él la ganó con su propia sangre. No somos de hombres ni pertenecemos a hombres. Pertenecemos a Cristo. Somos la iglesia del Señor. Hasta que todos lleguemos. No los ministerios, sino los miembros de la iglesia. Los ministerios son para servir. Eso es ministrar, servir. Yo he visto aquí algunos que tienen ministerio porque están sirviendo. Eso es ministerio. Y ruego al Señor que cada día más se manifiesten sus dones en medio de nosotros, para que los hermanos se dediquen a servir con sus dones en el ministerio. Eso es el ministerio. Pero un evangelista internacional no quiere meterse en una casa con 5 personas a ministrar, porque ¿qué es eso? Yo tengo un ministerio muy poderoso. ¿Qué tienes tú? Tú no tienes nada. Dices que eres rico, pero eres pobre. Eres desventurado. Así le dice el Señor a esa gente. Crees que estás vestido y estás desnudo y desventurado. Dios quiere
con los ministerios que están dentro de la iglesia, en la iglesia la cual es su cuerpo, y que no salen de ahí porque tienen un propósito, afín con el propósito de perfeccionar a los santos. Con el propósito, no con el propósito de hacer crecer el ministerio. Nuestro ministerio está creciendo, no, ese no es el propósito. El propósito es la perfección de los santos. Que los santos sean perfeccionados, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. Pero no hombres. Uno no, llegó el profeta, llegó el evangelista, llegó el... Títulos que no sirven de nada, solo palabras y magia, usan mucha magia, se la pasan tirando magia, son unos magos. ¿No se les ha ocurrido a eso que hacen noche de milagro? ¿Cuándo lo han visto aquí en la Escritura? ¿Ustedes saben cuántas cosas hizo Jesús? Los libros no entrarían en el mundo de todas las cosas y maravillas que hizo nuestro Señor Jesús. Y nunca anunció una campaña de milagro. Campaña de milagro con el Señor Jesucristo. ¿Dónde sale eso en la Escritura? ¿Por qué anuncian ellos? Porque son falsos. Campaña de sanación. Es tremendo, hermano, lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo pensando en la harina pan. Todos los días traerá pan a nuestra mesa. Si somos de Él, lo ha prometido. Dediquemos nuestra vida a hablar del Evangelio, a orar por lo que está ocurriendo en el mundo. No seamos indolentes. ¿No te duele que otro esté alabando a otro hombre? Y te dices, no, yo, sí, el varón tal es el... Detente, varón, es solo un hombre. Como le digo un hombre una vez, mi hermano sí es creyente, porque él lo está usando Dios como evangelista y está sanando mucha gente y hace milagros. Yo digo, bueno, eso no da fe de que sea creyente, porque en tu nombre muchos milagros y profetizaron en tu nombre. Así dirán en aquel día, y él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la iglesia, ¿cuánto amamos la iglesia? Es la iglesia del Señor, miembros cada uno en particular de los otros, unos a otros. Lo que vimos la semana pasada, sirviéndonos unos a otros, preocupados unos por los otros. Y a medida que nos desprendamos de cosas que entendamos que no son necesarias, vamos a tener más tiempo para compartir, para orar juntos, para ministrarnos unos a otros, que es servir. Pero ahorita llaman ministrar, es que el evangelista o el que se hace llamar pastor o el X o el profeta, después que termina su cuestión, ahora va a ministrar. Y empieza a tocar gente y la gente empieza a caerse. Y ahora va a ministrar. Ahora viene la administración. Falsos, mentirosos. Hermanos, la apostasía está abundando más y más. Y ha querido destruir a la iglesia.
Pero están las palabras del Señor que permanecen firmes, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Su iglesia. Su iglesia. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, ¿dónde están los hombres, supuestos grandes hombres del Evangelio, poniéndose de acuerdo para que ya no haya tantos vientos de doctrina? Hay una sola doctrina, pero como cada quien quiere hacer crecer su ministerio, no les importa. Este cree esto, bueno, que cree. Nosotros vamos para adelante con nuestro ministerio. No les importa. Pero ahí dice que el ministerio es para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Para eso debe ser este servicio. Pero no se da. ¿Ah? Nosotros necesitamos entender esto, iglesia de Cristo. Entendamos que Dios nos ha llamado a su servicio, a la mutua edificación. Nos ha dado dones, iglesia. Estamos orando por los dones. Estamos orando mis dones, lo que el Espíritu me ha dado, para que yo lo pueda compartir con otros, para que Él sea edificado. Pero algunos que no, yo tengo el don de sanación y lo usa para su propio provecho, para elevarse Él. El otro, no, yo tengo el don de tal cosa y eso es para... Y el otro de profecía, y el otro... Y usted ve y chequea todas las profecías, y cuando llega el profeta internacional, me bajé del avión y recibí una palabra. Así dice que recibí la palabra. Este es el año para Venezuela. ¿Qué es eso? Todo el tiempo diciendo las mismas cosas. Y no abren las escrituras para que profeticen al pueblo. Porque el profeta abre las palabras de Dios. Este es el año de tu bendición, Venezuela. Al tocar la tierra con el pie derecho, inventan cosas. Son magos. Para que la gente, el pie derecho, y cuando tocó con el pie derecho. Niños fluctuantes. Llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Hasta una vez llegué a una abominación tan grande, una blasfemia tan grande, dando la unción con un pastor. El pastor tenía la unción y se la ponían y la gente caía saltando. El Benigín ese le daba pastorazo. Está loco. Arrepiéntete, Benigín. Arrepiéntete de tus pecados. Oye, hermano, quieren que puros hombres. Hermanos, el servicio no debe ser para exaltar a ningún hombre. ¿Dónde terminaron? En estos días me hacían una pregunta. Hermano, y por cierto, los demás, ¿qué pasó con ellos? ¿Sabes qué pasó? Murieron sirviendo a Cristo. ¿Pero qué importa sus nombres? Murieron sirviendo al Rey de la Gloria. ¿Quién sabe dónde y cuándo? Pero dieron sus vidas por el Señor y sus nombres no importan nada.
aunque Dios los ha escrito en la santa ciudad. Es tremendo, porque Dios honra a los que le honran, pero no en esta vida, sino en la venidera. Pero los que buscan honra en esta vida quieren ser vistos de los hombres. Han leído la carta de Juan, ¿verdad? Y ya leyeron por ahí donde dice, y el mundo no nos oye. El mundo no nos oye, hermano, porque no somos de este mundo. Solo los de Dios nos oyen. Ni nos conocen, ni nos oyen ni nos conocen, pero los que se quieren dar a conocer. ¿No te ha llamado la atención cuando el Señor Jesús oraba por un enfermo? Le decía, no le digas a nadie lo que está pasando, y seguía. Pero entonces, ya, dile, ¿verdad? Tienes que decir lo que... Y tienen una facilidad. ¿Quién lo hizo? Y todo el mundo grita a Cristo, pero ellos son los que están ahí. ¿Quién lo hizo? Mentirosos, falsantes. Y bueno, ya todos se dejaron de la pena, empezaron a poner sus nombres en algo. Ministerio no sé quién, ministerio del otro. Y cada quien tiene su ministerio.com. Todos ahí también tienen su nombre y .com. luispalau.com. Bien grandote. Y me pregunto, ¿qué pasa? ¿Será que no han leído? Y si no han leído, ¿por qué se ponen en estas cosas? Y no han sabido que es la iglesia del Señor. Cada uno de estos hombres debería enseñar eso. Es la iglesia, no, lo del nombre no está, lo de estos ministerios particulares no están. No están en las escrituras. No están. Está la iglesia del Señor. Y dice la escritura, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces estos grandes supuestos hombres del Evangelio, como le pusieron a Luis Palau, el Papa Evangelista, ¿no te da pena? Entonces, estos no creen, el Espíritu no los redarguirá. Entonces, ¿será que no tienen el Espíritu? Porque hay que pasar por este pasaje y entonces darse cuenta que es para el crecimiento de la iglesia. Pero ellos no están interesados y quieren que todos los vean en su ministerio. Eso no existe. Y John Guichot, la iglesia más grande de Corea, dice, John Guichot tiene la iglesia más grande de Corea. Bueno, él tiene una iglesia aparte de Cristo, porque que yo sepa, hombre no tiene iglesia. John Guichot, un coreano que dice que hay que preñarse de la visión. Entonces tú te preñas de la visión. ¿Y cómo lo hacen? No sé. Pero ahí están ellos. Pero no ven la iglesia. Estratagemas de hombres que viven engañando
usando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiero anunciarles, hermanos, que la enseñanza están viéndose por internet y mandamos también a quitar nuestros nombres de ella, porque los nombres no valen nada, no son nada. Téngannos los hombres como servidores de Dios, esclavos de Cristo, nada más. Pero a los hombres les gustan los nombres para seguirlos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, todos miembros unos de otros, unos sirviendo a otros. Ministerio, sirviéndose uno a otro, ministrándose unos a otros. Así es el ministerio. En la iglesia, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad que está en Jesús, la verdad que está en las Escrituras, la verdad a la cual nos guía el Espíritu Santo. La verdad en amor, pero no amándose a sí mismo, sino al otro, siguiendo la verdad en amor. Miren, hermanos, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos unidos a Cristo. Ahora ahí dice algo que no les gusta a estos hombres que quieren elevar su nombre. La palabra crezcamos. Ahí no dice a fin de que el ministro crezca solito. No, crezcamos todos. Debemos estar preocupados porque todos crezcamos. Todos crezcamos a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos. Todos. Lo hemos hablado, debemos estar orando los unos por los otros para que crezcamos y debemos estar compartiendo la Escritura para que crezcamos y debemos estar orando los unos por los otros para que crezcamos y debemos estar reprendiendo los unos a otros para que crezcamos y debemos estar exhortando los unos a otros para que crezcamos y debemos estar amonestando los unos a otros para que crezcamos y debemos estar enseñándonos unos a otros para que crezcamos y debemos estar sirviéndonos unos a otros para que crezcamos juntos, un cuerpo, una iglesia, la iglesia. Crezcamos en todo aquel, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que crezcamos en Cristo, en Cristo. Y hay gente que anda soñando. De verdad tenía un sueño de compartir con el pastor X, Y, Z. ¿Qué pasa? Está viendo hombres. Es un sueño hecho realidad. Qué absurdo, hermano. Si cree igual que yo es mi hermano. Y nos debemos amar en Cristo. Pero no tiene nada que ver con nombres ni títulos. Nombres ni títulos. Una oportunidad, la hermana Angélica iba en autobús a Caribe. Y ella iba. Y todos allí compartieron y todo esto. Y cuando llegó allá y todo esto y la vieron con el hermano Ramón, entonces qué pena.
porque no nos dijo que ustedes posan Ramón. Haciendo sección de personas, habían 30 y pico de personas más que tengan con todo. ¿O no? Ah, no, pero con ella porque era la esposa de Ramón Díaz. A sección de personas por estar siguiendo hombres. ¿Ah? Porque si a hombres debe ser maldito con maldición. Seguimos a Cristo. Amamos a Cristo. Y así como recibimos a unos hermanos, debemos recibir a otros. Es más, si es anciano de la iglesia y es un siervo de Dios que está allí, bueno, se le da la mejor comida al que está comenzando porque él es más niño. Y entonces al otro se pone a comer arroz con mantequilla porque él es más fuerte. Él lo comerá porque está preparado para eso, en la fe. ¿O no? Así como los padres de familia deben estar preparados para comer de último en la casa, pues son los más fuertes, son la cabeza del hogar. Deben decir, sí, no era todo, no puedo esperar. ¿Están así preocupados, hermano? Porque no empiezan a los varones a ver pedalos solos. Sí, hermano, es la verdad, es la verdad. Hemos estado ocupados en eso. Los hombres de la casa debemos servir. La semana pasada nos hablaron del baño. ¿Cómo están los baños? Importante. Tantas cosas que hay que aprender en la iglesia. La iglesia del Señor. Los hombres no. Aquí dice todos. No que uno crezca y resalte. En la iglesia no, sí tenemos esto y el otro, no. Miren cómo dice. Y voy a leerlo otra vez desde el 15 para poder leer mejor el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y ruego a Dios y tienes que rogar para que estemos bien concertados, bien armonizados, armónicamente, unos a otros, sirviéndonos, unidos entre sí, por la unidad del Espíritu, unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque después del sacrificio se agrada a Dios. Ayuda mutua, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces cada miembro tiene una actividad propia. ¿Sabe cuál es tu actividad propia, hermano? Ya has ido al Señor, al Espíritu Santo, en oración para saber cuál es tu actividad propia como miembro de la iglesia del Señor. Y no estoy diciendo que, bueno, yo tengo ya la mía y esta es mi actividad. No, esa es para servir a otro. Esa actividad es el servicio, el ministerio para otro, usando los dones que son dados por el Señor, por medio del Espíritu Santo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos amados, la iglesia del Señor. Hoy ha sido convocada la iglesia del Señor aquí. Y nos hemos gozado delante del Señor.
Vamos a hablar otras cosas. También compartir. Queremos compartir, hermanos, y deseamos compartir con muchos. Y que ellos compartan con nosotros lo que el Señor nos viene enseñando. Y nosotros tenemos que salir a compartir. Hermanos, hemos estado casi 2 años y algo aprendiendo la doctrina del Evangelio en el libro de Romanos. ¿Cuánto estás compartiendo de eso? ¿Cuánto estás inquiriendo para saber más y más? Para estar firme en la doctrina, para no ser movido. ¿Cuánto estás compartiendo con otros estas cosas tan maravillosas? Necesitamos entender esto. Somos la iglesia de Cristo. No para jactarnos de tal cosa, pero sí para gloriarnos en Cristo. Y estar gozosos, porque por su misericordia y su gracia nos hizo participar de este cuerpo tan maravilloso que es la iglesia. Pertenecer a los santos en luz. Pertenecer a la iglesia del Dios vivo. Vamos a estar de pie. Bendito Señor Jesús. Primeramente, te ruego que me perdones, Señor. Porque no me he comportado como debo hacerlo, Señor. Porque todavía, Señor, busco en mi mente y quiero ser cuerdo cuando tú hablas de una locura. Oh, Señor. A veces nos defendemos tantas cosas humanas por favor de los hombres. No presentamos fielmente lo que dice la Escritura. También sé, Señor, que tú nos enseñas que es con toda paciencia y doctrina. Sí, Señor. Pero no nos mandas a callar, sino a hablar. Hablar tu verdad. Y hablar de toda esta contaminación, pero hablar también, primeramente, de lo que hemos venido hablando muchas veces. Yo sé, Señor. Te alabo, te bendigo. Tú sabes, Dios. Porque yo no estaba para hablar. Pero, ¿cómo puedo resistirme a tu voluntad? Que yo no sea como Jonás, queriendo resistir tu voluntad. Porque al final siempre se hace tu voluntad. Siempre. Y Dios, te rogamos en esta hora, Señor eterno, por tu pueblo que está en medio de esta generación torcida y perversa. Sálvalo, Señor. Llámalo con llamamiento santo para tu gloria. Señor, y a los que andan por allí, Señor, que son dispersados por estos pastores que dispersan el rebaño,
que está sufriendo, Padre, da fortaleza y tráelos al redil, Señor. Señor, si hay congregaciones que estuvieron como nosotros, te ruego en esta hora que les hagan resplandecer con el Evangelio. Y todas las congregaciones, Señor, y estas congregaciones de las cuales te rogamos, donde están tus escogidos, sean estremecidas por el poder del Evangelio, por la doctrina de Cristo, la santa doctrina tuya, ¿no, Señor? Y vengan al conocimiento de la verdad y podamos compartir, Señor, el Evangelio. Señor, yo lo he pensado. ¿Cómo es que hablan tanto de que tú los has estado guiando y vas camino al error cada día? Pero también sé que tú eres quien envía espíritus engañadores para que crean en el error, porque no les has dado el amor de la verdad para creer. También tú nos lo has enseñado. Pero rogamos insistentemente por tu pueblo que está disperso. Redime tu pueblo, libértalo de la esclavitud del pecado, transfórmalo con el poder del Evangelio. Oh Señor, que nos ocupemos de estas cosas, mi Dios. Señor, si alguno piensa de manera diferente a esto, Señor, hazle entender esto también. Te lo rogamos. Y fíjate, Señor, gloria a tu nombre. Muchas gracias. Glorifica tu nombre en medio de la iglesia, Señor. Que todo el mundo sepa que Jesús reina. Oh, Señor. Alabado tu nombre, Padre bendito, Padre glorioso. Te alabamos tu nombre, Señor Jesucristo, porque hemos sido guiados por tu Santo Espíritu. No porque nosotros fuéramos algo, sino porque de lo vil y lo menospreciado has escogido tú, Señor, para avergonzarnos, Señor. Oh, Señor. Porque lo débil tuyo es más fuerte que los hombres. Te alabamos. Para ti gloria, honra, por los siglos de los siglos. Esperamos tu aparición gloriosa, Señor. La esperamos, rompiendo los cielos, con gran estruendo, con gran poder, con fuego, con gloria, con salvación y con retribución de ella. Así lo esperamos. Mientras esperamos esto, permite a tu siervo hablando de nuevo la palabra tuya. Gracias, Rey. Amén. La paz del Señor siga con nosotros.